A lo largo de la historia, los lectores se han perturbado por la tensión en el Evangelio de Lucas entre un Jesús que ordena a sus discípulos poner la otra mejilla, pero que también les manda comprar una espada. Cito: el que no tenga una espada, que venda su manto y se compre una. A lo largo de la historia, esta orden de comprar una espada ha sido usada por cristianos para justificar las acciones militares de sus propios imperios temporales y naciones-estado. Un intérprete reciente usa la orden de comprar una espada para construir el argumento bíblico a favor de la posesión de armas, ya que el equivalente de una espada hoy es un arma de fuego. ¿Tuvo el Jesús lucano un lapsus por el estrés de su inminente arresto? En su última noche sobre la tierra, Jesús fue muy enfático sobre comprar una espada, que incluso recomendó vender el manto para comprarla. Para el viajero, un manto era básico para mantenerse caliente y servía como bolsa para dormir por la noche. Era necesario como prenda de vestir, pero aparentemente el Jesús lucano consideraba más necesaria una espada. La orden de comprar una espada también es extraña a la luz de las anteriores instrucciones misioneras de Jesús de no llevar bastón, bolsa, pan o dinero en los viajes, así como tampoco cartera, bolsa o sandalias. En Lucas 22:36, Jesús aconseja a sus discípulos hacer exactamente lo contrario: llevar una cartera para el dinero, una bolsa para los suministros y una espada para matar si es necesario. Cuando sus discípulos le dicen que tienen dos espadas, él responde con su característica y exasperante ambigüedad: es suficiente. En griego y canon estin. Esta frase probablemente no sea un reproche, ya que Jesús acababa de ordenar explícitamente a sus discípulos que compraran espadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Poner la otra mejilla o comprar una espada? Si alguien nos ataca, ¿respondemos con violencia o con no violencia? En un ensayo reciente, David Anthony Basham intenta resolver la contradicción diciendo que poner la otra mejilla es la respuesta adecuada a un insulto, incluso un insulto por ser seguidor de Jesús y no solamente un ataque imparcial. Según Basham, siempre que los discípulos de Jesús sean atacados, pueden defenderse de los peligros que cualquier viajero, independientemente de su orientación religiosa, enfrentaría. La encuentro ingeniosa pero rebuscada para el Evangelio de Lucas. Basham tiene un motivo noble para disipar la aparente contradicción en Lucas y socavar la idea de que el cristianismo se estaba preparando para convertirse en un movimiento militante. Pero se puede cuestionar a Basham en el tema de la violencia. Los discípulos de Jesús deben aceptar insultos religiosos y golpizas, pero también pueden apuñalar y matar a quienes intenten asaltarlos. Hay una gran diferencia entre espada y escudo. Las espadas son filosas y si los cristianos pueden usarlas, pueden matar en defensa propia. Incluso en las interpretaciones de Basham, la violencia del Jesús lucano no se disipa. Aunque Basham insiste en que, cito, si a uno le preocupa lo que el Jesús histórico pensaba sobre violencia y el uso de la fuerza, hay que considerar toda la evidencia, cierro cita, él mismo no toma en cuenta la evidencia del Evangelio de Marción. En el Evangelio de Marción no hay contradicción entre el Jesús que dice, compren una espada y pongan la otra mejilla, porque coincidiendo con los otros evangelios, Jesús nunca dice, compren una espada. En el Evangelio de Marción tenemos la orden de Jesús de no llevar dinero, 2 mantos, ni cartera ni sandalias extra en el camino, y durante la última cena, Jesús no modifica estas reglas misioneras. Él nunca dice compren una espada. Por lo tanto, la orden de comprar una espada es una señal clara del editor lucano. Y esta edición me hizo pensar, ¿hay otros lugares donde el autor de Lucas agrega material que apoya o podría apoyar la violencia?
Bueno, resulta que sí los hay. La noche del arresto de Jesús, una multitud viene a llevárselo y los seguidores de Jesús preguntan si pueden atacar con sus espadas. Jesús no dice nada. Pero dado que recomendó vender su ropa para comprar espadas, parece que lo aprueba de manera implícita. Y ciertamente, un discípulo de Jesús corta la oreja del esclavo del sumo sacerdote. Supongo que no quería hacer solo una herida superficial. Su intención era partirle la cabeza con la espada, pero tuvo mala puntería. En respuesta, Jesús no dice, déjalo así, sino, déjalo hasta aquí. El griego aquí, eategeos tutu, es difícil de traducir. No estoy de acuerdo con la mayoría de las traducciones modernas de este versículo que dicen, no más de esto. Esa sería una traducción aceptable de dos de las tres palabras griegas, eate tutu, pero la palabra griega geos indica una limitación. Déjalo llegar hasta aquí o hasta este punto. Coloquialmente, yo traduciría eate geos tutu como déjalo pasar en este caso. En otras palabras, Jesús no hace una afirmación universal. Después de todo, Él les dijo a los discípulos que portaran armas que ya tenían. Pero aún así, Jesús permite su arresto en este caso en particular. Aunque Jesús sana la oreja del esclavo, en realidad no es un pacifista, porque apenas 15 versículos antes les dijo a sus discípulos que compraran espadas para protegerse de cosas como un arresto. Y nunca condenó claramente al discípulo que usó la espada, ni hizo Jesús una prohibición general contra el uso de espadas para evitar un arresto ilegal. Él permitió ser arrestado en este caso específico para cumplir con el plan divino, pero es una excepción. En otras palabras, el Jesús lucano está lejos de ser un pacifista en general. Ahora, sabemos por Epifanio que el episodio del discípulo cortando la oreja al esclavo no estaba presente en el Evangelio de Marción. Simplemente tenemos el arresto de Jesús sin signos de resistencia. Jesús cumple su mandato de no usar violencia contra sus enemigos. Veamos otro episodio. En el Evangelio de Lucas, cuando la gente le anuncia a Jesús que Pilato ha matado a unos galileos que estaban haciendo un sacrificio a Dios, Jesús responde llamando pecadores a esos galileos y advierte que, a menos que se arrepientan, perecerán de la misma manera. Luego menciona un accidente en donde una torre en Jerusalén se derrumbó y mató a varias personas cerca. Aunque en el Sermón del Llano Jesús pidió misericordia tal como su Padre Celestial, no tiene compasión por estas víctimas del accidente de construcción. Jesús los llama deudores, que, por sus actos malvados, estaban en deuda con Dios o con otras personas. Su deuda era tan grande que merecía pena de muerte. Claramente, este Jesús lucano no toleraba la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Él solo asumió que todos eran malos y condenados a muerte y que morirían violentamente a menos que se arrepintieran. Ahora sabemos por Epifanio que este pasaje no existía en el Evangelio de Marción. Marción no permitía que los accidentes extraños se atribuyeran al pecado humano ni al castigo de Dios por el pecado humano. Veamos un pasaje que muestra más claramente a un Dios severo y castigador en el Evangelio de Lucas. Juan el Bautista advierte a su audiencia diciendo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Esta es una vívida imagen de un juicio severo. Dios aparentemente corta el árbol sin fruto, que representa a los humanos malos, y arroja los pedazos de madera al fuego del infierno. El Evangelio de Marción no incluía este pasaje. Su Evangelio presenta a Juan el Bautista más adelante en el capítulo 7, versículo 18, llamándolo más que un profeta, pero también subordinándolo a los seguidores de Jesús, que son menores en el reino de Dios. En el Evangelio de Marción, Jesús no fue bautizado por Juan ni fue seguidor de Juan. No hay evidencia de que estuviera de acuerdo con el mensaje apocalíptico y violento del Bautista. Ni siquiera escuchamos sobre ese mensaje apocalíptico y violento en absoluto, solo sobre las dudas de Juan si Jesús era el Mesías. Según Lucas, Jesús contó una parábola sobre un noble que se fue a otro país para recibir la investidura real.
El hombre noble es una imagen de Jesús, el Mesías, que va a un país celestial para recibir su investidura real y regresar. Al final de esta parábola, el hombre noble recibe su investidura real y ordena que traigan a sus enemigos y los maten delante de él. El Evangelio de Marción incluía esta parábola, a veces llamada la parábola de las minas, pero la parte sobre los enemigos asesinados no está atestiguada. De lo que sabemos, el Mesías de Marción no ordenó que sus enemigos fueran brutalmente asesinados frente a él. Quizá la imagen más famosa de un Jesús violento en Lucas sea el arrebato en el templo, cuando Jesús entra al santuario y expulsa a quienes vendían sus productos. A pesar de que cita las Escrituras, Jesús no parece particularmente piadoso ni bien portado en este episodio. De hecho, Jesús parece desquiciado y violento, ya que literalmente echa a gente de un espacio sagrado y estaban haciendo lo suyo, y en el proceso daña su propiedad y pudo incluso dañar físicamente a otros. En otras versiones de este evento, Jesús voltea las mesas y hace un látigo para golpear a los comerciantes y a cualquiera que estuviera atrapado en medio de este caos. Esta es otra escena que sabemos no está presente en el Evangelio de Marción. Solo podemos especular porque no estaba ahí, pero el hecho de que estuviera no ayuda a crear un retrato diferente de Jesús. El Jesús lucano entra a Jerusalén con un acto de violencia y más tarde muere violentamente. El Jesús marcionita simplemente muere de forma violenta. Para aclarar mi postura, en el Evangelio de Marción, Dios todavía es un juez. Dios todavía reivindica a los elegidos día y noche en el capítulo 18, versículo 7. Y nunca se le atribuye a Dios ningún acto violento en su propia naturaleza. En 12:5, un ser temible arroja gente al infierno, a la Gehenna. Pero tanto Marción como Lucas son vagos sobre quién es este ser. Para Marción, el castigador es el diablo o creador, no Dios. En el Evangelio de Marción y en la versión lucana, Jesús regresa para arrojar fuego y dividir a las familias humanas. Sin embargo, el fuego no es literal, ya que Jesús reprende a sus discípulos por querer arrojar fuego literal sobre aldeas samaritanas. La división que trae Jesús es de familias separadas por su lealtad a Jesús, por responder a Él. En otras palabras, algunas familias fueron y son separadas cuando un miembro se vuelve profundamente devoto de Jesús mientras otro se resiste. Este Jesús no está incitando a la guerra ni a la violencia, sino que causa conflicto indirecto por las decisiones de las personas sobre cómo relacionarse con Él. Esto significaría que el Evangelio de Marción es consistentemente no violento. Es decir, puede que Jesús no siempre traiga paz a este mundo, pero nunca se le representa directamente como violento ni participando en actos de violencia, y tampoco a su Padre. Hasta donde podemos saber, el Evangelio de Marción era un evangelio coherente de no violencia. El mandato de poner la otra mejilla nunca fue contradicho, revisado ni matizado. Las personas deben amar a sus enemigos, no matarlos. Deben bendecir a quienes los maldicen, no atacarlos, ni en defensa propia. La defensa propia nunca ha sido la base para alterar el mandato ni para hacer una excepción. Las personas no deben vender sus mantos para comprar una espada, sino dar sus mantos a quien se los pida. Y este énfasis constante en la no violencia es otra indicación de por qué el Evangelio de Marción precede al de Lucas. Lucas se interesó por los soldados y añadió material sobre la compatibilidad de ser cristiano y soldado. Un soldado debe usar una espada porque el trabajo de un soldado es matar. Lucas no podía quitarles las espadas a los soldados. Después de todo, es su deber ser violentos a veces. Lucas añadió el mandato de Jesús de comprar una espada para permitir que los cristianos tuvieran la oportunidad de defenderse letalmente, aunque sabía que eso contradecía el mandato de Cristo de poner la otra mejilla. El hecho que el autor de Lucas quería permitir a los cristianos ser soldados indica que escribía en el siglo II, por la época en que Celso se quejaba que los cristianos no se unían al ejército y no protegían al imperio de las invasiones extranjeras.
Para contrarrestar esta acusación, el autor de Lucas creó un evangelio favorable a los soldados e incluso inventó al personaje ficticio de un soldado cristiano bautizado que recibió el Espíritu Santo, Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos. En el evangelio de Marción, al igual que en el de Lucas, Jesús sana al siervo de un centurión en el capítulo 7 y también elogia la fe de este centurión. Al mismo tiempo, este centurión nunca se convierte en seguidor de Jesús y no se dice que alguien que vive por la espada sea bienvenido en el reino de Dios. Hoy en día sigue siendo un tema vigente si los cristianos pueden moralmente convertirse en soldados, portar armas y matar enemigos. Aprender el arte de matar para imponer una paz que favorece a una nación es necesario, pero ¿es compatible con la virtud cristiana? Es cierto que es difícil poner la otra mejilla, ya que contradice el impulso humano natural de vengarse, pero es demasiado fácil anular este mandato en nombre de la autodefensa. Al final, cualquier acción violenta o guerra puede justificarse con la excusa de la autodefensa. Así que, opino que sería mejor que nos mantuviéramos fieles al Evangelio original de la paz de Marción.